Hola, hola, hermosos seres de luz. Para mí es un placer, es un gusto hacer hoy este video en donde compartiré uno de los capítulos del libro Cuando papá lastima, reconstruyendo la capa del superhéroe de Rayo Guzmán. Recuerden que este libro nos está sirviendo como modelo para nuestro club de lectura, pero también para hacer terapia de sanación del vínculo con papá, todos los días miércoles 7 de la noche. El capítulo 16, que es el que vamos a compartir hoy, el título es El Padre Perfecto y inicia con una frase bien especial: buscar primero entender, luego ser comprendido. Una labor bien especial. Esta frase es de Stephen Covey, bien especial porque cuando hacemos proceso de perdón, de sanación, de aceptación de algunas circunstancias que son fuertes, primero nos debemos centrar aquí, entender aquí, estar acá adentro contigo mismo. Luego, lo que hay afuera. Luego, la expectativa de lo que pasa afuera, importante en todos los procesos terapéuticos. Si la perfección existiera, llevaría por nombre Pablo Aragón. Mi padre es un hombre inmaculado cuyas virtudes le han concedido prestigio laboral y social y el respeto de su familia. Sin embargo, ser hijo de un padre perfecto no es sencillo. Tienes que crecer intentando emularlo y llenar sus zapatos. Te comparan con él constantemente y, a pesar de la admiración que te provoca, a veces también padeces de angustia por los temores que te acosan de no dar, estar a la altura y no ser digno hijo de un hombre como este. Súper importante esa sensación, esos sentimientos que nos está narrando aquí el hijo de esta historia, en donde habla de lo bueno y admirable que es su papá, del prestigio que tiene, de las sensaciones de ansiedad e incluso seguir sus pasos por la admiración. Su carácter autoritario y sus agallas para enfrentar la vida hacen que lo respete y le tema a la vez. Respeto y temor. Atención a esto, respeto y temor. Un temor mezclado con amor, algo difícil de describir. Vivir bajo su custodia es caminar por un hogar con reglas militares y al mismo tiempo sentirte orgulloso de formar parte de su pelotón. Amarlo y temerlo al mismo tiempo implica un sentimiento disímbolo que en diferentes etapas de mi desarrollo me ha hecho amarlo y odiarlo. Ojo que acá nos están hablando de una dualidad bien importante en el sentir de este hijo frente a papá. Soy el hijo tercero de sus 7 vástagos, 3 hombres y 4 mujeres, todos educados en las costumbres rígidas y bajo los preceptos de mi padre. Mi madre, Emilia López, ha permanecido los 30 años que llevan juntos almidonando sus camisas y cocinando con devoción sus alimentos. Jamás le he visto contradecirlo ni sugerirle ideas distintas a las suyas. Cualquier cosa que se salga fuera de su encuadre con el que observa el mundo, contrariaría, con el que observa el mundo, contraria a la de mi papá. En la casa no se cuestionan sus decisiones porque siempre son acertadas y ha llevado el rumbo del barco familiar por aguas serenas, tanto en lo económico como en lo educativo. Ojo que nos van marcando un personaje, además de rígido, con una mamá que propiamente permite, admite, admira, pero que no lleva la contraria a nada de lo que él dice. Aquí nos hablan del barco, del rumbo de ese barco que es familiar. Vamos a continuar. Hemos asistido a colegios religiosos y a universidades privadas. Los horarios de llegada a casa nunca han sido negociables y cuando uno a uno fuimos abandonando el nido para usar nuestras propias alas, don Pablo Aragón se encargó de cortárnoslas un poco antes de arrancar el vuelo para no volar muy lejos
de sus dominios. Mis hermanas se casaron con prospectos sugeridos y aprobados por papá. Mis hermanos y yo hicimos lo mismo. De mi parte puedo decir que me casé sin estar completamente enamorado de mi esposa, pero Ana Lilia era la chica que reunía las cualidades que papá demandaba de una mujer para aceptarla como nuera. Ojo acá, atención a la opinión y al dominio de papá frente a sus parejas, frente al salir del hogar, la manera como salen del hogar, las personas con las que se vinculan. Vamos a continuar. Nunca he sentido una pasión, siempre me he contenido. Para seguir algunos de mis sueños, primero los sometí a la consideración de mi padre y así tuve que descartar muchos. A veces siento que solo he cumplido las expectativas de mi padre o que mi padre ha tenido de mí. He hecho lo que él esperaba de mi conducta para no perder su amor y seguir sintiéndome digno de ser su hijo. Mis hermanas padecen de perfeccionismo crónico. No hay una que no tenga rasgos narcisistas y compulsión por la limpieza. Mis cuñados están cortados por la misma tijera, hijos de amigos o conocidos del medio empresarial en el que se mueve mi padre, y algunos de ellos amigos de la infancia, que asistieron a los mismos colegios que nosotros y que forman parte del mismo círculo social que nosotros. La apariencia pulcra y el vestir correctamente caracteriza a nuestro clan familiar. Y quien observa nuestras fotografías familiares no puede decir otra frase distinta a qué familia tan ejemplar. Pero más allá de la imagen se esconden comportamientos que ninguno de sus hijos ponemos en palabras. Los observamos o los disfrazamos. Evitamos temas que lo incomoden, como que mi hermano Fernando padece de una adicción a los juegos de casino y se va por largas temporadas a Las Vegas, inventando viajes de negocios para alejarse de la presión de mi padre y darle vuelo a sus debilidades. Tampoco hablamos de mi madre, que consume medicamentos para dormir, ni de que su gastritis crónica tal vez se debe a su estado permanente de angustia por tratar de cumplir cada uno de los deseos de su cónyuge. Atención aquí, algo bien valioso, cuando nos encontramos a un papá rígido, con tanta fuerza, con un carácter y una personalidad de dominio, en donde todo debe ser por la línea o por el camino que él traza, condiciona a los miembros, integrantes de esta familia a obedecer y abandonar muchas de sus posibilidades o de sus sueños. Uno, mamá con temas en gastritis, recordemos que acá es plexo solar, todo el dominio, el manejo del poder, es decir, perder el poder para elegir como esposa las cosas que le gustan, que le agradan, lo que quiere o no quiere hacer, por el dominio de papá. También un hijo, el chico de Las Vegas y de los juegos de casino, que busca sentirse liberado, una sensación que poco ha sido común dentro de esa familia. Vamos a continuar. Mi padre ha sido un excelente proveedor y un gran protector de sus hijos, pero su lado autoritario y perfeccionista nos ha mutilado trozos de nuestra personalidad que nos ha hecho falta. No lo podemos externar porque sería una falta de respeto de nuestra parte y entonces hemos tenido que procesarlo cada uno de nosotros a su manera. Unos jugando al póker, otros bebiendo en exceso y mis hermanas como compradoras compulsivas. Cada uno de sus hijos tenemos sueños truncados y metas irrealizables porque no están en el catálogo de las actividades aprobadas por mi padre. Mi hermano Felipe, por ejemplo,
Siempre dibujó extraordinariamente, pero sus anhelos de estudiar diseño gráfico fueron aniquilados cuando mi padre le dijo que esa era una profesión de maricones y que los hombres estudian administración de negocios o derecho. Felipe terminó en la Facultad de Derecho y ejerce como abogado. Dibuja solamente sobre las servilletas de papel en los restaurantes o en alguna hoja blanca durante sus juntas de trabajo. Dinorah, una de mis hermanas, era diestra en los deportes y le atraía mucho el fútbol. Mi padre le dijo que ese era un deporte de marichas y la metió a clases de tenis. Llegó a ser campeona regional. Se casó con un adicto a ver partidos de fútbol por televisión y pasa horas enteras gritando instrucciones a los jugadores desde el sofá de su casa. Y yo siempre quise aprender a tocar guitarra eléctrica, pero mi papá me dijo que ese instrumento lo tocaban los peludos drogadictos y me metió en clases de piano. Su autoridad no se debía sentir amenazada con ningún tipo de rebeldía de nuestra parte. Y al no tener defecto alguno que echarle en cara, no pudimos encontrar motivos para retarlo. Un padre no necesita ser perfecto para ser buen padre, y creo que lo que en apariencia puede ser una virtud, en exceso puede rayar en el defecto. Eso es lo que yo pienso ahora que soy padre de Sebastián, mi primogénito de 6 meses. Tengo miedo de no ser un buen padre, pero sé que es porque a pesar de la devota educación que me brindó mi padre, me convirtió en un hombre inseguro que necesita de algún tipo de aprobación para hacer las cosas. ¿Cómo quitarle la capa al superhéroe para sentir su lado humano? ¿Cómo hacerlo bajar de su pedestal para abrazarlo y decirle que no es necesario que sea perfecto para amarlo? Pablo Aragón, así es, y así se irá a su sepultura. Soy su hijo y no tengo que juzgarlo. A un padre como él se le admira y se le ama, pero considero que también se le tiene que hacer a un lado para saber qué se siente caminar sin su capa protectora. De los errores se aprende y creo que necesito equivocarme más para sentirme vivo. No se lo diré, porque no quiero que a estas alturas de su vida hacerle sentir que no lo admiro o que lo rechazo, pero sí trataré de encontrar en mi hijo la oportunidad de ser más yo, de no repetir el patrón de conducta recibido y atreverme a ser más flexible de espíritu. Tal vez me tropiece en el intento, pero lo haré, porque no quiero que Sebastián me tenga miedo. No quiero que mi hijo observe la vida a través de mis miradas. Quiero que se arriesgue a ser él mismo y que comparta conmigo sus verdaderos anhelos y alentar sus propios talentos. Porque no quiero ser un padre perfecto, quiero simplemente ser un buen padre, humano y sensible. Y que mi hijo me respete con amor y no con miedo. Quiero que se me acerque sin temor y que me comparta sus pensamientos e ideas sin sentirse juzgado. No quiero menospreciar sus sueños. Mi padre, Pablo Aragón, es mi origen y me dio raíces, pero mi destino no tiene que ser una réplica suya. Por más perfecto que sea, no tengo que emularlo. Con gratitud amarlo y respetarlo para después abrir mis alas y volar hacia mi propio firmamento, allá donde se permite abrazar a los hijos, donde no se educa desde el pedestal de la perfección,
sino en el terreno de lo humano, ahí donde también se vale equivocarse y tocar la guitarra eléctrica. Maravilloso capítulo. Vamos a reflexionar un poco. En esta historia nos encontramos a un papá honorable, un papá digno de ejemplo, no solo para sus hijos, sino para las personas en quienes tiene influencia. Tan admirado, tan perfecto, tan responsable, que este personaje en su actuar debe trazar unos límites, unas formas o unos métodos para cada una de las personas, es decir, sobreestimula su poder. Hablábamos ahorita del plexo solar, sobreestimula este para tener dominio sobre las personas que viven con él. 7 hijos, una esposa. Cada una de esas situaciones, observaciones, directrices, lo que hace es convertir a esos personajes que conviven con él, que están en su familia, en personas altamente inseguras. ¿Por qué? Porque tienen miedo a no ser aprobados por papá. Y ese miedo trae unas enormes dosis de ansiedad, de angustia, de desconfianza en lo que ellos verdaderamente son como personas. Tanto que viste que por ahí en la historia mencionaba sobre los gustos, preferencias, habilidades que tenían. Mencionó a su hermano Felipe con el dibujo, a su hermana con el deseo de jugar fútbol y así sucesivamente. ¿Qué pasa entonces con esto? Anula de manera impositiva los dones, talentos y habilidades, gustos y sueños de cada uno de los personajes de la historia. Posterior a esta situación vemos un final en la historia donde dice, ahora que debo hacer réplica de lo que aprendí de papá, deseo con todo mi ser cambiar la historia, reformar la historia, pero no hacerlo desde el sentimiento de desagrado, de juzgar a papá. Imagínense en lo que él está haciendo, entenderse a sí mismo, como decía la frase, y luego poder ser comprendido por otros, la frase inicial. Siempre será importante en esos procesos de sanación que podamos ver a papá la historia completa en torno a toda la familia, la manera como esa situación nos ha impactado a nosotros en nuestra vida actual y empezar a hacer algo diferente. Hace 8 días, nada menos, hablaba con las chicas del club de lectura y les mencionaba si lo que deseamos es sanar desde el amor, pues realmente debemos ofrecer lo opuesto a lo que papá hizo, que consideramos generó impacto y profundo dolor en nosotros. En esta historia, papá afectó profundamente la fortaleza, el poder y la ejecución de cada uno de los integrantes de la familia. Así que parte del proceso terapéutico uno es lidiar con los sentimientos, con los pensamientos, pero también empezar a reestructurar esa vocecita interior que es la que le va a decir todo el tiempo a ese personaje que debe buscar ese apoyo, esa aprobación de papá, poderse convertir en lo que realmente vino a ser. Desde la conexión espiritual incluso, indagar, buscar, consultar lo que verdaderamente es su esencia, lo que verdaderamente es su brillo interior, para luego empoderarlo a tomar decisiones diferentes y basadas en lo que realmente desea hacer. Importante de esta historia, que al final dice ese tocar guitarra aún no está abandonado. Así que si hoy nos estás escuchando en la lectura de este capítulo, capítulo 16, El Padre Perfecto, quiero que hagas introspección sobre si algo te ocurrió que tenga que ver con esto. Si tu poder para realizar las cosas fue modificado o alterado por las enseñanzas, por la crianza de papá. Recordemos que en este estamos enfocados en papá. Va a ser importantísimo realizar terapia para lograr sacar todo eso que hay dentro de ti, para poder gestionar todo lo que está en tu pensamiento y para hacer algo que nos menciona por acá la frase inicial que la voy a retomar. Buscar primero entender, luego ser comprendido. Cuando nos hablan del entendimiento, también debemos conocer la historia de papá. Así que sin más, te espero
en estos dos espacios. Uno puede ser en el club de lectura los días miércoles 7 de la noche, en donde nos permitimos no solamente leer, sino empezar a hablar lo que nos muestran los ángeles, lo que nos dicen los ángeles. Hemos incluso realizado ejercicios terapéuticos. O te invito, si ese fue tu caso, si tuviste un papá como el de la historia, que no pierdas la oportunidad de reservar con nosotros para trabajar en conexión con los ángeles desde el método de espiritualidad, constelaciones familiares, poder sanar ese vínculo. Recuerda que siempre tu fuerza, tu poder interior es lo que realmente te lleva a la materialización de tus sueños o de tus metas. Si este fue alterado en tu primera infancia por ese sistema de crianza que tenía papá, recuerda que acá nos estamos refiriendo a papá, es necesario realizar terapia para poder aperturar, potencializar esa fuerza interior para que logres tus objetivos. Así que te espero. Si piensas que este capítulo, estas reflexiones pueden tener un maravilloso impacto en otras personas, por favor comparte. No te olvides de darle like, de suscribirte, de activar notificaciones y campanita para los próximos capítulos o episodios. Recuerda, mi nombre es Juliana Acevedo y amo servirte a ti en ese proceso de conciencia y de despertar espiritual a través de estos videos. Un abracito de luz. Chao, chao.